El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6 de la mañana con 21 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por acompañarnos. Un interesante número de visualizaciones ahora mismo en la transmisión que estamos generando por Facebook Live a través de las fanpages de Majestad Radio y también de nuestro portal Primera Plana. No lo olviden, ustedes pueden revisar nuestra fanpage Primera Plana, nuestra cuenta Twitter, @PrimeraPlanaEQ, donde van a encontrar los contenidos que genera a Primera Hora. A Primera Hora forma parte de Primera Plana. Primera Plana es un esfuerzo periodístico que busca consolidarse, madurar y que obviamente tendrá la posibilidad de una mayor expansión, ojalá, en los siguientes meses. Así que invitados todos a que puedan seguirnos en nuestra fanpage y también en nuestra cuenta Twitter, donde van a encontrar los contenidos de A Primera Hora y también toda la información que se genera a lo largo del día con la colaboración de todo nuestro equipo. También estamos con nuestra señal abierta en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos en Santo Domingo de los Áchilas por Majestad Televisión y el canal 3 de TVNet y estamos en www.radiomajestad.com. Decía, amable audiencia, que el día de mañana será feriado, por si acaso. Mucha gente está un poquito perdida en el tiempo. Mañana viernes es feriado y es feriado obligatorio, no es feriado recuperable. Eso deben tomar en cuenta los directivos del sector empresarial, fundamentalmente, más allá del teletrabajo, más allá de las consideraciones, el día de mañana es un día de feriado no recuperable, feriado obligatorio a nivel nacional por la conmemoración de la Semana Santa y particularmente del Viernes Santo. Va a ser atípico, no se van a dar las procesiones, es lo que corresponde. No se van a dar las procesiones de Cristo del Consuelo en Guayaquil y de Jesús del Gran Poder en Quito. Para el mundo católico será una celebración atípica, la que tendremos el viernes, el sábado de gloria y el domingo de resurrección. Habrá que adaptarse a las circunstancias, seguramente los fieles católicos buscarán las maneras de involucrarse en las ceremonias eucarísticas de Viernes Santo, de sábado de gloria y de domingo de resurrección. A nivel productivo, a nivel turístico, es un nuevo momento para hacer una valoración sobre las pérdidas económicas, aquello que estos sectores van a dejar de recibir fruto de este feriado, a diferencia de lo que pasó en Carnaval. En esta ocasión está prácticamente paralizado el aparato productivo, el 70% del aparato productivo según las cifras oficiales. Así que así estamos llegando a este jueves. Jueves en el que también cabe el análisis. Cumplimos exactamente 24 días desde la declaratoria del estado de excepción, 23 días desde el inicio de la cuarentena o aislamiento social. Ayer se mencionó que se han cumplido estas dos primeras etapas que tienen que ver justamente con estas medidas de restricción que han sido aplicadas por el gobierno. Y queda claro, amable audiencia, que el día lunes las cosas no se van a normalizar y esto hay que tenerlo absolutamente claro. No se deben normalizar, no se van a normalizar. La ministra de Gobierno ya lo había anticipado la semana anterior, lo volvió a referir ayer en su presentación a las 11 de la mañana en cadena nacional, en el sentido de que el país va a tardar varios meses, muchos meses, no sabemos cuántos, en volver a ser el país que teníamos a enero pasado. El día lunes 13 todavía no sabemos cómo va a operar o cómo va a funcionar el denominado semáforo. Seguramente entre hoy y mañana vamos a tener información al respecto. Pero queda claro que, por ejemplo, en provincias como Guayas y Pichincha las cosas están muy lejos de normalizarse. Ayer la propia ministra admitió que en el caso de Quito y de Pichincha, lo de Guayaquil es absolutamente entendible. Es más, era imposible que en Guayaquil por lo menos se comiencen a liberar ciertas actividades desde el lunes 13. Había la duda en el caso de Quito y de Pichincha, pero resulta que el aumento de casos confirmados oficiales por COVID-19 se ha incrementado exponencialmente en las últimas semanas y en atención justamente a algunos pedidos liderados por el alcalde metropolitano Jorge Yunda,
El COE Nacional en estas horas ratificará que mantendrá el aislamiento social en el caso de Quito y Pichincha por un tiempo más, ha dicho la ministra. No sabemos cuánto. Jorge Yunda ha propuesto, liderando el COE cantonal, que sea hasta el 30 de abril, es decir, que completemos todo el mes de abril y que hasta el 30 se mantengan estas medidas de aislamiento social. Y aquí bien vale una reflexión, porque al final del día, y esto también escribí para quienes me siguen en el Twitter, habrán leído, al final del día sí creo yo es importante analizar el papel del alcalde metropolitano de Quito en todo este proceso. Yunda puede caer bien o caer mal. Yunda puede tener sus partidarios y sus detractores. De Yunda pueden decir lo que sea. Yunda inclusive fue estigmatizado luego de los cuestionamientos que recibió por su rol durante las movilizaciones de octubre pasado. Pero más allá de eso, independientemente de que guste o no guste el personaje Jorge Yunda, el estilo de gobierno municipal de Jorge Yunda, está claro que el alcalde metropolitano sí ha tenido en esta ocasión un papel protagónico en la toma de decisiones para la capital. Y al final del día, las cosas que ha propuesto el alcalde metropolitano han terminado siendo aceptadas de uno u otro modo por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Y hacemos una mirada retrospectiva. Recuerden ustedes la polémica que se generó cuando el 16 de marzo en la noche a las 20 horas, el presidente de la República en cadena nacional anunció la emisión del decreto ejecutivo 1017 que declaró el estado de excepción por la emergencia sanitaria en el Ecuador. Y en ese decreto se incorporaron pues todas las disposiciones asociadas al aislamiento social, a la restricción de la circulación de vehículos y al toque de queda, y el inicio del toque de queda a partir del día siguiente, el 17 de marzo a partir de las 21 horas. En el caso de Quito, 2 horas después, el alcalde metropolitano anunció la anticipación del inicio del toque de queda, lo que le generó un impasse con el gobierno porque esa decisión del alcalde no había sido socializada, aceptada y avalada por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, y ahí identificamos un error por parte del alcalde. Esto generó impases, inclusive cuestionamientos por parte de varias autoridades, de varios ministros de Estado, del propio vicepresidente de la República, pero con el pasar de los días, resulta que el propio gobierno, frente a la indisciplina de muchos, tuvo que anticipar el inicio del toque de queda a las 2 de la tarde, como de alguna manera lo había sugerido el alcalde metropolitano. El alcalde metropolitano desde el primer día planteó el uso de mascarillas, el uso obligatorio de mascarillas, medida que fue minimizada por algunas autoridades del gobierno, que decían que no hacía falta utilizar mascarillas. Hoy se ha dispuesto por parte del propio gobierno nacional el uso de mascarillas, el uso obligatorio de mascarillas en el evento de que salgamos a lugares públicos. Y un tercer tema que también creo que vale la pena traer a colación, la decisión de cerrar el año escolar de modo virtual para el régimen Sierra y Amazonía. Finalmente esto también ha sido confirmado por parte de las autoridades del Ministerio de Educación. Ahí tienen ustedes 3 ejemplos que los tengo casi de memoria en este momento para dar cuenta de que, a ver, no se trata de una defensa de Yunda ni mucho menos, sino que creo yo las cosas hay que ubicarlas con base en lo que está ocurriendo, en hechos concretos, y en los hechos concretos resulta que el alcalde tuvo la razón. Yo sí soy de los que piensa que Yunda ha sido muy activo, muy participativo en esta crisis, a diferencia de los cuestionamientos que recibió en octubre, porque muchos sectores consideran que Yunda miró hacia otro lado, cuando debió haber adoptado una posición muchísimo más frontal en defensa de la capital de la República. Digo, las cosas tienen sus matices, se las analiza con base en conveniencias. Lo que yo sí creo en este momento es que hay un liderazgo evidente por parte del alcalde, lo cual le hace bien a la ciudad, independientemente de que seamos o no partidarios del alcalde.
independientemente de que guste o no su estilo. Creo que hay un liderazgo y las cosas positivas también hay que mencionarlas, también hay que decirlas. Sobre esto habrá que seguir hablando, porque seguimos en aislamiento, y no lo dude, el lunes seguiremos de esta forma, con las restricciones, con el aislamiento social, con la suspensión de la jornada laboral presencial, al menos en la provincia de Pichincha, seguramente en Guayas, con toda seguridad también en la provincia de Los Ríos. Veamos qué se resuelve en el caso de Azuay, donde el grueso de los contagios están concentrados en la ciudad de Cuenca, y veamos qué pasa con Manabí, cómo se matiza el tema de Manabí, porque el grueso de casos se dividen entre Manta y Puerto Viejo, y también hay un riesgo, un peligro sobre lo que está pasando justamente en el caso del cantón Jipijapa. A ver, algunos mensajes que estoy leyendo ahí rapidito. Don Antonio dice, Antonio Sang, urge una decisión del gobierno sobre temas como pago de pensiones en colegios particulares, arriendo de inmuebles, el caso de los profesionales independientes, que no podemos trabajar por el aislamiento social es crítico. A estas alturas, con casi un mes de paralización, ya no estamos en posibilidad de cubrir nuestros pagos y nuestras necesidades básicas. Ese es el otro país que enfrentamos. Y ayer, por ejemplo, en el live que tuvimos, ayer y anteayer en el live que tuvimos, este espacio de las 17:30, al cual todos ustedes están invitados para que nos sigan, conjuntamente con los colegas Carolina Meli y José Antonio Sánchez, analizamos una parte de esto, porque claro, mucha gente dice, bueno, bajemos las pensiones, hay que bajar las pensiones, pero en los colegios dicen, ¿y cómo pago a los maestros? Hay otra gente que dice, bueno, eso ya está, digamos, financiado desde el inicio del año. Hay rubros que no se deberían cobrar, como el tema del transporte o la alimentación en los establecimientos educativos. Habría que analizarlo, pero me parece muy pertinente lo que menciona don Antonio respecto de lo que ocurre en los colegios. El tema de los alquileres. Allí también hay otra discusión, porque claro, hay casos y casos. Hay gente que, por ejemplo, solo vive del valor que recibe por el alquiler de un bien inmueble, de una oficina, de un departamento, etcétera. Hay otros casos, evidentemente, que se manejan de otra forma, pero el tema de los alquileres también ha provocado complicaciones. Ayer el legislador Guillermo Celi me compartió un proyecto de ley que ha presentado, lo traigo a colación justamente por el mensaje que recibo, un proyecto de ley mediante el cual se prohíbe el desalojo de viviendas prorrogando el plazo de pagos. Habría que analizar la pertinencia de esta iniciativa, y digo, hay casos y casos, pero lo que nos escriben da cuenta y refleja una realidad social que hoy estamos enfrentando. Una realidad social, amables oyentes y televidentes, matizada por el hecho de que al sector público no le han pagado el sueldo. Y no se trata solamente de aquellos burócratas, como despectivamente llaman algunos a los empleados del sector público. Los maestros no han recibido sus pagos y los maestros están trabajando. Hasta anoche yo recibí mensajes de que los salarios no eran depositados en las cuentas de los maestros, ni del resto de servidores públicos. Se conoce que para el sector de la salud sí hubo un pago puntual de la remuneración, inclusive anticipado con 2 o 3 días, y para los miembros de la fuerza pública. No les pagan a los maestros y no les pagan a los servidores públicos. Y estamos 9 de abril, han pasado 9 días, más de una semana de la fecha de pago. Más de una semana. Y no hay justificación, no se menciona, no se dice. Sé que en la Asamblea Nacional en estas horas se emitió una comunicación para su personal, informando que la Asamblea reportó justamente la distribución de las remuneraciones para este mes, oportunamente al Ministerio de Finanzas, y que ya depende del Ministerio de Finanzas. Entiendo que eso ha pasado también en el resto de instituciones del sector público. Pero hay que ponerse en los zapatos del servidor público que detrás tiene una familia y que detrás tiene obligaciones que cumplir y que, independientemente de la crisis, trabajó durante el curso del mes de marzo y tiene legítimo derecho de recibir su remuneración. Si no reciben la remuneración, no van a tener recursos para poder pagar sus deudas o adquirir los productos que necesitan en medio de la emergencia. Es complejo lo que está pasando y sobre esto, hasta el momento,
no ha habido una nueva respuesta por parte de las autoridades. Hace 6 días, el viernes de la semana anterior, circuló una noticia que luego fue desmentida por el Ministerio de Economía y Finanzas, generada supuestamente al interior de una institución pública en donde se advertía que supuestamente los salarios del mes de marzo se iban a pagar conjuntamente con los de abril, es decir, a finales de abril los empleados públicos iban a recibir sus salarios de marzo y de abril. Esto circuló, se hizo viral, todo el mundo preguntaba, hasta que finalmente el Ministerio de Finanzas emitió una comunicación señalando que en el curso de esta semana se iban a regularizar los pagos de los salarios a los servidores públicos. La semana se termina hoy. Mañana es un día feriado, mañana no es un día laborable. La semana se termina hoy. Veamos si el día de hoy los servidores públicos reciben en sus cuentas sus remuneraciones. Porque además hay otro elemento que genera, digamos, la molestia por parte de muchos ecuatorianos. No les pagan el salario a los servidores públicos y el 24 de marzo se pagaron puntualmente 320 millones de dólares de capital por vencimientos de los bonos Global 2020. Se pagó puntualmente vencimientos de la deuda externa sin posibilidad de una renegociación o un diálogo con los tenedores de los bonos. Y ato esto con lo que ocurrió el día de ayer, porque ayer el gobierno emitió una comunicación a través de la cual informó que ha solicitado a los tenedores de bonos la suspensión o diferimiento, no suspensión, postergación o diferimiento del pago de los intereses por esos bonos hasta agosto próximo, y que esa medida le va a permitir al Estado ecuatoriano liberar 811 millones de dólares para enfrentar la emergencia sanitaria. Yo aquí no encuentro, digamos, no sé si estoy equivocado, porque lamentablemente a nosotros no nos aceptan las preguntas cuando queremos plantear justamente en estos formatos de ruedas de prensa virtuales. No nos aceptan las preguntas, o cuando invitamos a determinadas autoridades de gobierno, simplemente los agenciosos asesores que tienen o no nos contestan las llamadas o no tienen la cortesía de contestar un mensaje o simplemente dicen no. Pero nos gustaría saber, y le pregunto públicamente al señor ministro de Finanzas, Richard Martínez, ¿cómo es que el 24 de marzo se paga 320 millones de dólares y ayer, o sea, se paga y se dice que no había cómo diferir o solicitar un diferimiento de ese pago en medio de la emergencia? Y ayer se dice que sí se va a solicitar y se ha solicitado un diferimiento para el pago de intereses a los tenedores de los bonos. Yo no lo entiendo, o sea, tal vez yo soy el equivocado. Pero para no estar equivocado, necesitamos una explicación sobre por qué se pagó el 24 de marzo y por qué ayer, 8 de abril, se pide que no se pague. Se pagó el 24 de marzo capital y ahora se pide un diferimiento de los intereses. Cuando se generó el pago, se señaló que no había cómo diferir porque la relación con los tenedores es distinta a una relación directa con un multilateral o con un gobierno que nos presta plata. Y que los tenedores son muchos. Y que no hay cómo negociar con los tenedores. Más o menos así nos dijeron, pues. Inclusive aquí tuvimos un par de entrevistas dentro del análisis con las diversas visiones económicas sobre la conveniencia o no de este pago. Algunos en este espacio dijeron es que no había cómo diferir porque no se puede. Porque no hay cómo conversar con todos los tenedores porque no sabemos cuántos tenedores son. ¿Y cómo es que ahora nos dicen que sí van a conversar con los tenedores y se va a renegociar el pago de los intereses? Yo al menos no lo entiendo. Créanme, insisto, puedo estar equivocado y por eso planteo estas preguntas públicas, que lamentablemente al menos viniendo de este periodista no tienen respuesta, justamente porque ciertos agenciosos asesores de comunicación nos han estigmatizado con ciertas autoridades, con las cuales antes de ser autoridades teníamos una estupenda relación desde el punto de vista profesional y periodístico. Ahí quedan las preguntas. Y una cosa más para cerrar el comentario del día de hoy. Ayer, el juez Iván Sanguisela, que integra
integra, no integró, integra, porque todavía ese tribunal no se ha desarticulado, que integra el Tribunal Penal que emitió la sentencia contra los procesados del caso Sobornos 2012-2016, dio declaraciones públicas. Cuando digo integra, me refiero al hecho de que, si bien es cierto se ha emitido la sentencia, el tribunal no se ha desarticulado porque todavía, primero, tiene que notificar por escrito a las partes. Eso no se lo hace de un día para otro. Segundo, una vez notificado por escrito, las partes pueden pedir ampliación y aclaración. Y esa es competencia de este tribunal. Cuando se pida la apelación, ya no será competencia de ese tribunal. El actual tribunal tiene que esperar que se agoten los recursos que son de su competencia para dejar de lado el caso Sobornos. En este momento, los 3 jueces siguen siendo jueces del caso Sobornos hasta que se agoten los recursos que pueden ser de su competencia. Aclaración y ampliación. Solamente después de eso, ellos pierden o dejan la competencia y cuando se presente la apelación ya será la competencia de otro tribunal, de otra instancia de la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, ayer, contra prohibición expresa contenida en el Código Orgánico de la Función Judicial, el juez Aquisela brindó declaraciones a un canal de televisión para mencionar los detalles de la sentencia de un caso que ese juez conoció. Igualito que pasó con la famosa Perito. Igualito. Que al día siguiente fue a un medio digital y emitió declaraciones públicas. Lo cual no tiene presentación. Porque al menos en el caso del juez, del doctor Iván Saquicela, hay una prohibición expresa contenida en el Código Orgánico de la Función Judicial. En el caso de la Perito, entiendo, no había una prohibición expresa, pero hay, digamos, formas que hay que cuidar, pues. Y lo mencionamos en su momento. La Perito haciendo declaraciones en su momento de situaciones o de detalles que eran parte de un proceso judicial que estaba en marcha. Y ahora el juez emitiendo declaraciones contra prohibición expresa señalada en la normativa jurídica sobre un caso que está bajo su conocimiento, explicando las razones por las cuales emitió la sentencia. Yo al menos no lo entiendo, y de verdad, o sea, yo no soy abogado, pero algo leo. Para venir acá, para comentar, para dar mi opinión, trato de argumentarla con base en lo que leo. Inclusive gente que sí es abogada, gente conocedora de la materia. Y menciono uno, el doctor Juan Pablo Albán Alencastro, escribí ayer que el problema es que los jueces aún no pierden competencia sobre la causa, deben emitir sentencia por escrito y potencialmente resolver pedidos de declaración y ampliación. El doctor Saquicela no debió dar declaraciones aún, eso puede afectar la validez del proceso. No lo dice Fabricio Vela, que es apenas periodista. Lo dice el doctor Juan Pablo Albán Alencastro, que él sí es jurista. Y llama la atención justamente de este tema. El doctor Farid Simón, si bien es cierto, en un primer momento se muestra en desacuerdo con la postura del doctor Albán, esto fue en Twitter ayer, daba cuenta el doctor Farid Simón, en un primer momento no estaba de acuerdo con el doctor Albán, le dice la sentencia ya está, la ampliación y aclaración no modifican el fondo, lo cual es cierto, la culpabilidad y pena, ya votó ese juez por la culpabilidad, pero el doctor Albán le replica y le dice, los jueces hablan por sus sentencias, no en los medios, y mientras no pase a una sala de apelación, todavía están conociendo la causa y tienen actuaciones pendientes en ella. Por ende, no pueden haber declaraciones con relación a la misma. Y le contesta el doctor Simón que el juez no debía dar declaraciones, totalmente de acuerdo. Pero no cambia en nada a partir de que se pronunció la decisión. Es verdad, en el fondo no va a cambiar. El recurso de ampliación y de aclaración no va a cambiar la sentencia. La sentencia ya está, en primera instancia ya está. Pero el tribunal no ha terminado su labor. Espero que se entienda lo que estoy diciendo. No ha terminado su labor.
La labor del tribunal termina cuando evacúe los recursos de ampliación y aclaración, que simplemente explican el contenido de la sentencia, pero no modifican el fondo. Y luego vendrá la apelación. Cuando vayan a apelación, los jueces perderán la competencia de este caso. Hay que cuidar las formas, amigos. Hay que cuidar las formas. Y yo ratifico lo que dije ayer en el comentario. Lamentablemente en este proceso, que debía ser llevado adelante con la máxima transparencia, seriedad y responsabilidad por parte de los diferentes actores, se han pasado por encima de una serie de protocolos, de procedimientos y de formas que obviamente generan en un segmento de la opinión pública cuestionamientos. Me incluyo, porque se han pasado por encima, no cuidan las formas. En este que algunos pomposamente han llamado como el juicio del siglo, señores, había que cuidar las formas. La forma es tan importante como el fondo cuando se trata de temas judiciales. Aquí no se han respetado las formas. Y los jueces no pueden salir a los medios a hablar de casos que están siendo conocidos bajo su competencia. Así estamos. De esto habrá que seguir hablando.